Ok, buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar con el servicio de este domingo 20, No, el 3 de mayo. 3 de mayo. Sí, saben qué día estamos. 3 de mayo, domingo 3 de mayo ah, del 2020. Damos gracias a Dios una vez más porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido. Y le damos gracias porque también supuestamente ya íbamos a tener servicio ya regular en nuestras iglesias, pero pues por medidas otra vez vamos a estar aquí, no sé hasta cuándo, hasta nuevo aviso, pero le damos la honra y la gloria a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe por qué pasan las cosas. Y entonces vamos a comenzar en esta mañana, en este estudio, mensaje de la segunda carta de Timoteo. Pablo escribiéndole a Timoteo. Esta es una carta que yo le recomiendo que la lean, la primera y segunda carta de Timoteo, porque en esta carta hay un mensaje tremendo para las personas que van a seguir los pasos del maestro, del apóstol Pablo. En esta carta es la última carta que Pablo escribió. En esta carta Pablo le escribe a Timoteo ya en sus últimos momentos de vida, ya cuando va a ser, quién sabe qué le pasó a Pablo, cómo murió Pablo. No sabe. Lo pedrearon. Fue sí, murió, ah, murió decapitado. Ah, él era un ciudadano romano y bueno, él aquí en esta carta da este mensaje a Timoteo. Y en su último, vamos a estar leyendo aquí en el segunda de Timoteo 3 y 4. Vamos a leer el capítulo 3 completo y el capítulo 4 lo vamos a leer hasta el versículo 8. Así que, ¿alguien le quiere dar lectura? Segunda de Timoteo 3, 4. Segunda de Timoteo, todo el capítulo 3, el capítulo 4 del 1 al 8. Vamos a estar viendo esos dos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrebatadas por diversas concupiscencias. Mas siempre está apreciando y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jámeres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú haz según mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistir tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido la
sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Y ahí también en el capítulo 4 dice, del 1 al 8, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que, todos juntos, aman su venida. Entonces, en esa carta, aquí el apóstol Pablo, ya siendo para ser muerto, para ser ejecutado, le manda esta carta a Timoteo. Y como les dije, en su casa, ahora que el tiempo es lo que más tienen, el tiempo es lo que más tienen, pues aprovechen ahorita que tenemos este tiempo y lean estas dos cartas a Timoteo. Dios habla, conforme usted la vaya leyendo, Dios va a ir hablando de su vida. Y en esta mañana aquí nos vamos a enfocar a algo de lo que está padeciendo nuestra sociedad en el mundo, y enseña el carácter de los hombres en los últimos días. Y si usted lo compara con nuestros días, pues va a ver cómo la palabra de Dios no se equivoca. Estas cartas tienen más o menos poquito más de 2000 años, casi 2000 años, cuando el apóstol Pablo la escribió. Y si en esos tiempos más o menos era la manera de aquellos hombres, ahora imagínense cómo estamos en nuestros días. Así que dice aquí también, dice en el versículo 3, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La pregunta es, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos hoy? Muy peligrosos. ¿Por qué estamos guardados? Porque hay peligro afuera, ¿verdad? De una pandemia mundial. Y entonces estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, dice, porque aparte de esto que estamos viviendo hoy, pues si nos vamos un poquito más en unos días atrás, veíamos la condición del mundo. Y dice en el versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si usted se sorprende aquí en esta lectura, no está hablando de la condición del mundo. La condición del mundo siempre ha sido así. Está hablando de personas que están en las iglesias. Y eso lo vemos. Hay personas que no predican la palabra por amor a las almas, sino es por amor a su egoísmo y amor a sus deleites, que quieren estar trasquilando a las ovejas. Luego en el versículo 6 dice: porque de estos, ahí en el versículo 6, porque de estos son los que se mantienen en las casas, que llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias.
estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos y en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Entonces aquí vemos la condición de la mayoría de las personas que predican, supuestamente son servidores de Dios y son amadores de sí mismos, que solamente tienen son pastores asalariados y tipo de personas que están en las iglesias. Pero damos gracias a Dios porque hoy, en este día, esta cuarentena que estamos pasando, esto Dios lo está usando para limpiar a su iglesia. Por medio de esta pandemia, muchas personas se están dando cuenta que este tipo de personas, de predicadores, todo lo que buscaban el interés era sobre el producto de la oveja y no de la oveja. Así que damos gracias a Dios porque muchas personas hoy en estos días están abriendo los ojos y están viendo verdaderamente que el único pastor se llama Jesús. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta delante de Él y nosotros ver en esta carta como si Pablo nos la estuviera diciendo a nosotros, tomarlo para nosotros esta carta. Y luego dice aquí en el versículo 10, dice, alguien le lea el versículo 10. En 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, Longanimidad, amor, paciencia. Estos a cada creyente se nos exhorta a seguir la enseñanza del buen maestro, ¿verdad? Del buen, ya sea el apóstol Pablo o las enseñanzas de Cristo, que dice, pero tú has guardado mi doctrina, la enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Si ustedes se van un poquito más leyendo las cartas de Pablo, en una ocasión lo tuvieron como muerto y lo apedrearon y lo dejaron ahí como si ya lo hubieran matado. Y de todas estas cosas Dios lo liberó porque Dios tenía un propósito para él y Dios lo guardó grandemente. Entonces estamos 2 meses antes, cuando las congregaciones se llenaban y que no se predicaba la palabra, sino que se predicaba más o menos a tener entretenida a las personas. Hoy en nuestros días las iglesias se convirtieron en como si parecieran discotecas, antros. Se le ponían, ahora ya era muy común tener ya en las iglesias era era como cuando se presenta un artista lleno de luces, con humo, y luego oscuro, totalmente corrompida la iglesia, y más a estas nuevas generaciones eso les gustaba porque pues la música era lo máximo, 3 horas alabando a Dios entre comillas, y al pastor se le daban 20 minutos de prédica y ahí tenía su relojito y así la mayoría de las iglesias, muy poca palabra y mucho cante y cante, no que esté mal lo cantan, pero era mucho ruido. Era mucho, darle gusto al cuerpo. Al cuerpo, sí. Mucho ruido y pocas nueces y poco mensaje de la palabra de Dios al arrepentimiento. Entonces, cuando alguien se presentaba a predicar la palabra verdadera y estar en contra de esto, pues lo catalogaban como religioso, como que ya estamos en nuevos tiempos, debemos de actualizarnos, de modernizarnos.
Eso era en aquellos tiempos con los apóstoles, y ahorita estamos en otros tiempos. El seguir a Cristo es fiesta, como dicen, es party. Y no, para nada, la palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer, hoy y será mañana. Entonces, no es que sea uno religioso, sino que seguir un patrón de cómo fue el mensaje de Dios y lo que nos mandó. Entonces, cuando alguien se levanta en contra de esas personas, dice ahí en el versículo 12, ¿cómo dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Entonces, si nosotros, todo el que quiera seguir a Cristo, la iglesia de hoy en día se predica que seguir a Cristo es que Dios te va a bendecir, que Dios te va a guardar, Dios tiene una grande, todo lo bueno, pero no predican, este versículo parece que si lo hubieran quitado de la Biblia, y no se predica a las personas en estos días porque este tipo de mensajes no les gusta. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, si usted es juzgado como que, ay, qué religioso, o qué está haciendo, como que lo tienen fuera de que no va con la corriente, es porque quiere vivir piadosamente en Cristo y va a padecer persecución. Dice, versículo 13, fíjense bien cómo dice el versículo 13, ¿alguien lo lee? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Entonces, como les dije, en estos días, Dios ha usado esta pandemia, este tiempo que hemos estado guardados, para que salga a la luz esto. Porque los malos hombres, dice, los malos hombres y los engañadores. ¿Quiénes son los engañadores? Los que dicen mentira, ¿verdad? Los que engañan. Dice que irán ¿de dónde? De mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, es triste ver cómo la iglesia se desvió, se corrompió con este tipo de personas engañando a muchas gentes. Pero le damos gracias a Dios por su palabra y por donde hemos estado, que hemos aprendido la buena enseñanza y no hemos caído en ese tipo de malas enseñanzas que tienen como moda en las iglesias. Y le damos gracias a Dios por su bendita palabra que nos ha guardado de haber caído en un lugar así. Pero por eso estamos nosotros aquí estudiando esto y dándolo a conocer a personas para que no sean engañadas como muchas personas lo están en estos momentos, y que gracias a Dios, Dios les está abriendo los ojos. Dice el versículo 14, ¿alguien lo lee? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Pero persiste tú. Entonces, persistir es estar constante, siguiendo, persiste, seguir en lo que tú has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió a Timoteo? de su mamá y de su abuela. De su mamá y de su abuela. Entonces, ahí lo vamos a ver más en el versículo 15. Dice, y que desde la niñez, fíjense, desde niño empezó Timoteo, dice, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Entonces, aquí ustedes, tú, David, Feli, Ashley no tan chiquita, Kimby también no tan chiquita, pero desde la niñez aprendieron la palabra, ¿verdad? Entonces, esto así es de la manera que desde que la iglesia fue fundada hasta nuestros días. ¿Cómo creen que ha persistido la palabra hoy hasta nuestros días? ¿Cómo creen que ha sucedido esto? De generación en generación.
de generación en generación. La mamá se la pasó al hijo, el hijo creció, se la volvió a pasar a sus hijos y así se fue hasta que llegamos aquí. Y aquí es como ha llegado la palabra de Dios. Y en otras no siempre es así, pero en otras, en mi caso, yo no fui como Timoteo, instruido desde niño. Ya después de grande, a los 30 años, fue cuando Dios me salvó. Pero esta es la estrategia de Dios, así, que se vaya pasando. Aquí Pablo se la va pasando a Timoteo, le dice que siga. Dice, toda la escritura, 16, ¿alguien lo lee? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, En justicia, y el 17 también. Y a fin de que el nombre de Dios El nombre El hombre de Dios hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios tiene un propósito con su palabra. Dice aquí a las personas que creen que dicen que la palabra de Dios es hecha por hombre. Y sí, la palabra de Dios fue escrita por mano de hombre, pero aquí lo dice, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Dios es el que le puso la inspiración al hombre para que escribiera, no por su propio gusto lo que quisiera escribir, sino porque Dios inspiró a la persona y fue conforme la escribió. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el propósito de la palabra de Dios, para que el hombre, para que seamos hechos eternamente preparados para buena obra. Entonces, al nosotros estudiar la palabra de Dios, es para esto, para que estemos preparados. Hoy nos vamos a enfocar en esta enseñanza de Pablo a Timoteo, y lo instruye, ¿verdad? Porque Pablo ya va a entregar su vida, y Pablo a Timoteo le está encomendando que él siga el ministerio que siguió Pablo, enseñando y predicando la palabra. Y para esto tiene uno que estar preparado, porque si uno no estudia la Biblia, si uno no se prepara, cuando vienen personas y nos preguntan cosas que no sabemos, si la persona no estudia, si no tiene el conocimiento de Dios, pues ¿qué creen que va a pasar? Van a ser engañados, como los que vimos acá más atrás, que esos engañadores que vinieron a engañar porque las personas no estaban instruidas, ni preparadas, ni leían la palabra de Dios. Entonces aquí vemos, fíjense bien, ustedes jóvenes que están en la escuela, si no estudian y van a hacer un examen, ¿qué es lo que les va a pasar? Y feo. Reprueban, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que reprueban? los que no estudian. Pero ¿cómo se les dice comúnmente? Los burros, ¿verdad? Entonces, y Dios nos dice que nosotros somos ovejas, ¿verdad? Entendidas. Si las personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, entonces son ¿qué? Burros, porque no estudian, y entonces no son ovejitas, son burritos. Pero bueno, entonces no seamos burros, sino ovejas entendidas y estudiando la palabra de Dios. Entonces ya aquí entramos al capítulo más triste. Cuando leo esta historia de Pablo, aquí me emociona, porque imagínense ustedes, si están sentenciados a pena de muerte. Aquí Pablo fue sentenciado a morir, no porque fuera un criminal, sino por hacer lo bueno, por predicar el mensaje de Dios, por predicar el evangelio. Por predicar la paga de predicar el evangelio para Pablo fue la muerte.
y está sentenciado a morir, no porque algo malo que hizo, sino por seguir la voluntad de Dios. Y dice, ahorita lo vamos a ver, tiene un beneficio. Hoy en esta mañana, mi esposa me enseñó un video donde les digo que ya estamos entrando en esta nueva etapa del nuevo orden mundial, y la gente no lo cree. Piensa que no está pasando nada, que todo esto se va a componer, pero llegó la policía ahí en la casa de esta señora porque la vecina o alguien le habló. Un vecino le habló que porque el niñito se estaba cruzando a la casa del amigo pues a jugar, ¿verdad? Yo creo ahí de visita. Esta persona le habló a la policía y llegaron ahí a ver a la señora porque se estaba saliendo el hijo a ver a su amiguito del otro lado. Hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Ya esto, como les dije, esto lo vamos a estar viendo. Ya no va a ser nada igual, las cosas van a ser diferentes. Ahorita todavía no se nos llega a prohibirnos predicar la palabra, pero ya se nos prohibió ir a los templos, nomás por obediencia a las leyes. Lo hacemos en una manera de obedecer las leyes, pero cuando se llegue el momento en que se nos prohíba predicar la palabra de Dios, entonces ahí es donde no vamos a hacer caso. Ahorita por cortesía y por no hacer caer a otras personas para que digan, mira los cristianos bien desobedientes y dando mal testimonio de los cristianos, estamos siguiendo estas reglas, pero cuando ya se nos impida predicar la palabra, entonces ahí sí ya vamos a estar en desobediencia y vamos a ser como Pablo, ¿verdad? Vamos a hacer que no nos importe que nos lleven a la cárcel, que no nos importa que nos lleven a la muerte, seguiremos predicando la palabra de Dios. Y aquí le dice en el versículo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice en el versículo 2? Fíjense bien. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos predicando la palabra, que estamos insistiendo, que estamos a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando a los hermanos con toda paciencia y doctrina. Como les dije, hay personas que se molestan aún en las iglesias porque se les reprende o se les dice lo que deben, bueno, no lo que deben de hacer, sino lo que dice en la Biblia que hagamos. Y muchas personas se molestan porque si les dicen pónganse a leer o a estudiar, como que no les agrada mucho, ¿verdad? Hay tiempo, yo no sé cuánto tiempo hay, se les hace cansado leer media hora la palabra de Dios o una hora, 20 minutos. Les cuesta leerla, estudiarla, pero no les cuesta ver 4 horas de una serie de Netflix o ya no son novelas, son series que se avientan toda la serie en un día y eso no les cuesta, pero cuando empiezan a leer la Biblia y estudiarla, ya llevo 10 minutos, ya voy. Entonces, esto aquí nos dice bien, dice redarguye, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí en nuestra iglesia, nuestro pastor nos exhortaba a que leyéramos la Biblia, a que la estudiáramos y que oráramos. Y pues si lo hacen es por el bien de cada uno, no es para estar molestando, sino porque es para nuestro bien. Porque van a venir tiempos peligrosos y es por eso que las personas, como anteriormente dice, que eran engañadas por no tener esta sabiduría, por no leer las Biblias, por no leer la palabra de Dios, por no tener el conocimiento de Dios. Es por eso que la iglesia está como está en nuestros días y es engañada. Y aún
más en estos días, se va a poner más. Van, ahorita las personas tienen esa necesidad de oír. Y fíjense lo que va a pasar. Dice ahí en el versículo 3 y 4, ¿alguien lo lee? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Entonces, fíjense, desde hace 2000 años, cuando Pablo le enseña esto a Timoteo, ya en aquellos tiempos este espíritu de mentira estaba rodeando en aquellos tiempos, pero hoy más en nuestros días lo vemos que es común en las iglesias. Hoy en día dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, cuando no se darán cuenta de en los tiempos en los 1800, 1900, cuando la iglesia más o menos caminaba bien, cuando alguien se levantaba con una falsa enseñanza, ¿qué creen que pasaba? Luego sabían los pastores, las congregaciones sabían cuando se levantaba alguien falso, porque no daban cabida a estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque estaban instruidas, estudiaban sus Biblias las personas en los tiempos más antes. Tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero de los 1950, 60, 70 para acá, en las congregaciones entraron todo viento de doctrinas, de enseñanzas que no enseñan la palabra de Dios. Empezaron a entrar tantas y tantas enseñanzas que la gente las aceptó porque no leían sus Biblias. Ahora ponen una cruz y ponen un papelito y ahí lo que... O sea, tantas tonterías que han salido. ¿Cuál es la más tonta que he visto ahora en estos días? No, hombre, hay tantas que no hay ni... Pero todo esto es por no tener el entendimiento y por no estudiar la palabra de Dios. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, ni cuenta se darán de lo que es una doctrina falsa, sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos, concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Que se apartarán de la verdad al oído, o sea, dejarán de predicar el mensaje de Cristo, el mensaje de arrepentimiento, de salvación, y se apartarán a la gente del oído estas palabras y se volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento, ¿verdad? Se van, y esto lo vemos en nuestros días. Se volverán a escuchar historias, cuentos, y lo van a recibir. Uno de los más perversos, más desviados, es Pare de Sufrir, que le anda vendiendo, pues no solamente ellos, otros que le andan vendiendo aceite, que la flor, el paño, un pedacito de la cruz de Cristo, y tanta mensada que les están vendiendo, y las personas lo creen, pero simplemente porque no han leído su palabra, la palabra de Dios. Versículo 5, ¿alguien lo lee? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pero tú sé sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Cuando la persona se dice que está embriagada, es que está borracha. Cuando la persona está borracha es porque no tiene control de sí. Y una persona sobria es que están todos sus 5 sentidos están activos. Entonces dice, tú sé sobrio, que estemos pendientes, que estemos con todos nuestros sentidos bien, en todo. Soporta las aflicciones. ¿Qué es una aflicción?
Los problemas, todo lo que pase por nuestra vida, todas las cosas malas, dice, soporta las aflicciones, y aún así, con estas aflicciones, soportándolas, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, que soportemos toda cosa que nos venga en la vida, pero que ni aún así nos detenga de hacer la obra evangelista, de dar el mensaje de Dios. Así que no tenemos excusa para parar y seguir dando este mensaje a las personas. Versículo 6. Fíjense bien, aquí ya se está despidiendo Pablo y le dice a Timoteo, fíjense, estos son bien tristes estos dos versículos. 6 y 7. Porque yo ya estoy para sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta ahí. Entonces imagínense usted, simplemente visualice o póngase en el lugar de Pablo ahí. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo se sentiría usted que le den esta noticia? Que esté prisionero y que le digan, ahorita a las 3 de la tarde te vamos a pasar porque ya te vamos a ejecutar. ¿Cómo lo tomarían? Pues si no está uno preparado, estaría bien miedoso, con temor. Como, me voy a morir, me van a matar. Pero Pablo, fíjense cómo está. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pero él está contento porque dice, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Todas las batallas son malas porque hay mucho derramamiento de sangre, vidas humanas se mueren, hay mortandad, hay cosas terribles en una batalla. Pero aquí dice, he peleado la buena batalla, porque esta es la batalla de Dios. Pelear esta buena batalla, en vez de causar muerte, da vida, porque la persona que recibe el mensaje de Dios, en vez de morir, va a tener vida eterna. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aún con todo lo que pasó Pablo es una persona muy digna de verla, de apreciar su ministerio, que ni aún así, con todo lo que pasó, con todo el sufrimiento, Dios le encomendó que fuera a predicarle a los gentiles, a todas las personas del mundo, que no sean, bueno, a los judíos y a los gentiles, pero en especial a los gentiles, de llevar el evangelio, y lo hizo, pero lo hizo muy bien, porque por eso tenemos aquí sus cartas en la palabra de Dios y aún estamos aprendiendo de su ministerio. Entonces dice aquí, he peleado la buena batalla, esta buena batalla que no trae muerte, sino que trae vida. He acabado la carrera, su carrera se acabó. Cada uno de nosotros, nuestra carrera va a terminar, ¿cuándo? Cuando muéramos, así como Pablo. Y lo más principal es que guardemos la fe, que sigamos, que ni aún con todo lo que hemos pasado, que nos vaya a pasar, que no nos apartemos, que hemos guardado, que hemos persistido en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Dios, de Jesucristo. Entonces, tengamos esta esperanza como ejemplo, el ministerio de Pablo, que tenemos algo glorioso que nos espera. Pablo aquí ya para ser muerto, para ser sacrificado, ni aún así estaba caído, sino que estaba contento, dando enseñanzas a su siguiente, ¿cómo se dice? Discípulo, que siguiera practicando lo que él enseñó, su ejemplo. Y para todo aquel que sigue a Cristo, hay tristeza, hay pues no hay esperanza para las personas que mueren sin Cristo, porque ellas piensan que se mueren y no saben para dónde ir, si se van a ir para el infierno o para el cielo, o que si su alma se va a hacer, se va a ir a vagar por ahí y que va a andar ahí, se va a meter en otro cuerpo, y hay tantas creencias cuando no se tiene a Cristo. Pero cuando uno tiene la confianza y la fe en Dios, en Jesucristo, tenemos esta esperanza. Dice aquí el versículo 8, ¿cómo dice? Por lo demás, hermano, por lo demás me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida. Entonces, si tú eres un creyente de Cristo, y si tú has dado tu vida a Él, si lo has recibido como tu Salvador, si lo has recibido, si te has arrepentido y crees en Él, entonces cuando muera la persona, cuando moramos, tenemos esta gran esperanza. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Todos llegaremos a ser coronados y nos está esperando a todo el que cree en Él. Nos espera la corona de justicia. Dice, la cual me dará, ¿quién se la dará? El Señor. El Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hay personas que no aman la venida de Cristo. Hay personas que no quieren que Cristo venga. Hay personas que oran para que no venga o para que se espere un poquito más. Pero a las personas que amamos su venida nos está esperando esta corona. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no solo a Pablo, sino a todos a los que aman su venida. A todos los que estamos esperando ese día que Cristo venga, ese día que lo veremos, y no lo veremos porque dice que su venida será como entre un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta nos vamos a dar, pero entre un abrir y cerrar de ojos, así. Como un relámpago, como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del hombre. Entonces, este día glorioso en su venida, así esa corona nos será dada. Así que tenemos una gran esperanza. Nuestra vida no termina aquí, no termina en la tierra. Cuando muéramos, vamos a tener esta comunión con Dios por la eternidad. Y esto es para todo el que la quiera recibir, no solo para ciertas personas, tú sí, tú no, sino todo aquel que se arrepienta de sus pecados, todo aquel que confiesa a Jesucristo, que es su único Salvador, y que le reciba como su Señor. Amén. Entonces, en esta mañana nos vamos dándole gracias a Dios por este mensaje que nos llena de esperanza, que nos llena de gozo, que aún ni estando en las peores pruebas, ni estando en las peores adversidades, la persona que tiene la fe y la mirada en Cristo Jesús tiene esa esperanza y tiene gozo, aunque sean los tiempos peligrosos, aunque sean los tiempos difíciles, aunque se venga lo que se venga. Cristo está con nosotros y Cristo nos guarda porque su mirada está puesta en nosotros. Dice, no tengo el versículo, pero dice, los ojos de Jehová están puestos sobre los justos. Y no somos justos por nuestras propias, lo que hayamos hecho nosotros, somos justos porque hemos creído en el Hijo de Dios. Dios les bendiga y siga a Cristo y seguimos adelante.